Entonces, frente a la primera parte de nuestra clase, la pregunta sería, ¿es necesaria la ética? Partiendo de lo que dice Fernando Savater, la ética no es más que el intento racional de averiguar cómo vivir mejor. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿consideran que es importante la ética? Dime. Creo que era Cristian, pero ya no. Ah, sí, ya. Por ahora ir tomando apuntes, ya después iremos viendo cosa por cosa, pero lo ideal es que ustedes tomen apuntes para que antes de finalizar la clase, pues hagan un taller, que es el que va a estar relacionado con lo que veamos hoy. Listo. ¿Alguno quiere decirme si es necesaria la ética en general y pues obviamente en su vida cotidiana? ¿Ninguno? Profe. Dime, Juan Camilo. Profe, yo creo que sí es necesaria, porque siempre va a haber gente que va a buscar, como dice en la nota de Fernando Sabater, vivir mejor. Listo, 10 puntos. ¿Qué opina Dana Novoa? Dana. Lo ideal es que ustedes participen, ya sea hablando, sean escribiendo, si no, yo asumo que no están en clase. ¿Qué opina entonces? Ah, bueno, sí, creo que por acá escribió. No te preocupes, escribe. Mientras tú vas escribiendo lo que consideras, miremos qué opina. Dime, Cristian. Muy bien. Gracias, Cristian. Cristian, 10 puntos y lo mismo Juan Camilo, 10 puntos. Fíjense que sus dos compañeros han mencionado dos cosas importantes. La primera, pues haciendo alusión a lo que dice Fernando Savater, casi siempre la ética nos permite vivir mejor. ¿Y por qué nos permite vivir mejor? Pues lo podemos relacionar con lo que mencionó Cristian y es porque finalmente la ética nos permite determinar qué está bien y qué está mal, ¿cierto? Uno cómo sabe que está haciendo el bien o uno cómo sabe que está haciendo el mal, finalmente, por esa parte de la ética que es la que nos enseña y nos involucra como tal a realizar algo que socialmente está bien. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, general, que darle comida a las personas o los habitantes de la calle está mal. Yo sé que muchos acá me dirían, no, no está mal, por el contrario está bien porque estamos ayudando al prójimo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que define realmente que algo esté bien o que algo esté mal? Porque alguno puede hacer algo diciendo, lo que yo estoy haciendo está bien, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ponerlo en una situación real, aprovechando pues que ustedes ya son grandes. Por ejemplo, la gente que asesina a sueldo, ¿cierto? No sé si ustedes han visto de pronto en las películas o en algunas ocasiones, ellos tienden a colocar la bendición, porque finalmente para ellos está bien quitarle la vida al otro porque está perjudicando a otra persona, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién le dice a esa persona que lo que está haciendo está bien o está mal? ¿O quién le dice a una persona que, por ejemplo, hablar bien del otro está bien o hablar mal del otro está mal? ¿Sí? Entonces, básicamente, dime, Cristian.
Listo, Cristian, 5 puntos por tu participación. Exacto, lo que dice Profe, Cristian es importante. Dime, Camilo. hay gente que está participando en el chat. Listo, ya reviso el chat. Bueno, acá dice Viviana, es fundamental ya que mediante los valores y la conducta moral equivale al modo de comportamiento humano. Bien. Profe, Señora, yo tengo una. La ética es muy importante porque se refiere a las costumbres y a la conducta humana, es decir, que se trata del comportamiento de las personas. listo. Espérame porque estoy viendo el chat y no. ¿Cómo es tu nombre? Karen Sofía Ruiz Daza. Listo, Karen, 10 puntos. Y García Viviana, 10 puntos. Dice Ricardo, es subjetivo, bien y mal, depende del punto de vista. A eso es lo que quiero llegar, Ricardo, porque finalmente uno ve la ética y por eso les decía, más que trabajarla como valores, es mirar dependiendo también el punto de vista de cada persona. Por eso les puse el ejemplo de los sicarios, ¿no? Porque, pues claro, ellos se colocan la bendición, pero pues ellos están haciendo un acto que para ellos está bien. Pero si lo miramos nosotros, para nosotros no está bien matar. Pero ¿quién es el que dice que eso es correcto o no es correcto? Entonces, Ricardo dice, depende del punto de vista, pero también depende de la etimología y depende también de los principios éticos que nos enseñan a nosotros desde que estamos pequeños. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Eh, Ricardo, 10 puntos. Y dice Dana, sí es necesario la ética porque a veces necesitamos saber sobre ella, supongo, para poder saber si está bien o mal, para poder entender la situación de cualquier persona y nos permite saber los valores para que podamos ser buenas personas más adelante. Listo, Dana. Uh-huh. Listo, muy bien, Cristian, 5 puntos más. Fíjense que lo que dice Cristian también es importante, todo depende también de cómo nos enseñen a nosotros a vivir, ¿cierto? Porque finalmente, y cuando uno toca esta parte de la ética en muchos sentidos, no solo el de nosotros, sino también en las diferentes profesiones, uno se da cuenta que el pensar de muchas personas es Porque si hablamos diferente. de que obviamente al hacerlo una vez le va a quedar gustando porque se creó en ese mundo rodeado de peligro y todo eso, y pues además le están pagando. Entonces, depende de la situación, profe. Listo, 5 puntos Johan y 5 puntos Cristian. Ya leo los comentarios que hicieron sus demás compañeros, pero quería llegar a algo importante acá y es, además de evidente uno creer la ética dependiendo de cómo se forme, ¿cierto? Porque eso también es importante cuando nosotros reconocemos la ética. También partimos de algo fundamental y son las necesidades de las personas. Pero entonces entraríamos a debatir específicamente si la necesidad hace que se rompan esos principios, esa ética fundamentalmente, porque no quiero que la confundamos con la moral, porque son dos cosas diferentes. En este momento estamos hablando de la ética, pero también es importante pensar en eso. ¿Qué es lo que hace que una persona actúe bien o actúe mal? Porque claro, una persona crece en un escenario, volvamos al tema de las personas que matan, crece en un escenario donde eso le genera a ellos pues economía o les genera su vivir, ¿cierto? Pero finalmente cuando esa persona se topa con la sociedad, con las demás personas, pues entiende que eso no está bien, que está mal matar, que hay una sentencia o que hay una consecuencia por hacer lo que está haciendo, ¿cierto? Porque
pese que a él le parezca que está bien, dentro de la sociedad como tal, pues uno evidencia que no se puede hacer desde la parte religiosa, desde la parte social, desde la parte cultural, pues estaría mal hacer lo que esa persona hace. Entonces la pregunta sería, ¿por qué esa persona decide seguir haciendo lo que está haciendo? Porque si vamos, ya te doy la palabra, Cristian, si pensamos de pronto, miremoslo hacia otro lado, porque las personas que trabajan, por ejemplo, perdón, no trabajan, sino que han sido secuestradas o personas que de pronto han estado en cautiverio o niños que los han obligado a ser parte de entidades como la guerrilla y demás, porque en un momento ellos se arrepienten y deciden cambiar su vida. Si toda su vida han estado viendo cómo asesinan o cómo matan a otras personas. Entonces, eso es lo que quiero que veamos en esta parte de la ética. Finalmente, ¿para qué nos sirve a nosotros esa ética? Cristian, tienes la palabra. Sí. Profe, mire, la ética nos enseña a comportarnos en la sociedad, también nos enseña los valores. Listo, creo que es Karen, ¿cierto? Sí. 5 puntos Karen, 5 puntos Cristian. La pregunta de Cristian es muy importante y es básicamente porque en la ética hay unos principios. Claro, yo puedo creer, yo, digamos acá, yo maestra Lady puedo creer muchas cosas, ¿sí? Pero finalmente para eso existen las normas, las leyes y los principios. Porque si nosotros no tuviéramos normas, leyes y principios, cada quien haría lo que más le conviene o cada quien haría lo que mejor quiere y entonces nadie sabría si hay algo bueno o algo malo. Eso es lo que vamos a mirar. Permítanme, voy a hacer la lectura de las opiniones de sus compañeros y continuamos. Dice Diana Becerra, yo opino que es necesaria, ya que es como una manera de comportamiento, de saber cómo tratar con respeto, ya que son como un conjunto de valores que nos ayudan a ser mejores personas. 10 puntos, Diana. Miguel dice, yo creo que es necesario ya que aprendemos el valor que tienen las personas sobre nuestros derechos, sabemos sobre nuestras virtudes y aprendemos a liderar con los problemas o A situaciones. lidiar, profe, a lidiar, es que Ah, el ok, autocorrector. listo. Entonces, Miguel, 10 puntos. Ricardo dice, nadie puede decir que es correcto e incorrecto. Saber que es correcto e incorrecto no sería diferente a ser un ser divino, alguien perfecto o un Dios. Claro, es importante lo que tú dices, pero por eso decimos que hay unos principios, unas leyes y unas normas que rigen nuestra cultura, que rigen nuestra sociedad. Eso lo vamos a ver también en el video que vamos a trabajar porque finalmente todo depende del lugar específicamente donde estemos. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Y nos menciona también una persona actuará si ve algo beneficio para sí mismo, no tiene que ser algo físico, puede ser algo como aumentar su ego. Sí, también puede ser, porque finalmente cuando uno mira la ética, chicos, lo mira también desde todas las perspectivas, ¿no? No solo desde la moral, que es algo que también iremos a trabajar, sino que también lo mira uno desde un beneficio o desde una perjudicación que produce el hacer algo. Entonces, Romero, Ricardo, otros 10 puntos. Y Karen, bueno, Karen ya nos habló. Entonces, con base en eso, nos planteamos entonces la siguiente situación. Dice, la ética no nos interesa porque nos entregue un código o un conjunto de leyes. Fernando Sabater. ¿A qué se refiere Fernando Sabater cuando dice que no nos entrega como tal un código o un conjunto de leyes? O sea, realmente no es porque nos dé el mandamiento o porque nos dé en este caso una regla o un manual de cómo comportarnos, no,
sino que por el contrario, como muchos de ustedes lo han mencionado, la ética en sí es la que nos permite llevar una conducta sana frente a los demás. Entonces volvemos al tema de por qué sé que yo debo portarme bien o portarme mal frente a alguien, ¿cierto? O frente a una sociedad, porque finalmente el interesarnos por la ética es saber o conocer que lo que yo haga mal, ¿cierto? Se puede devolver, ya sea para mí, donde pues obviamente hay una justicia, puede ser divina, una justicia terrenal, una justicia de muchos índoles, que es lo que vamos a ver particularmente desde la ética y la filosofía, pero también es entender que si uno hace el mal o si uno hace el bien, esto se le puede retribuir, no a uno mismo, sino también se le puede retribuir a las personas más cercanas. Digamos que volviendo al tema, y yo sé que está siendo un poco reiterativo, pero es de pronto el ejemplo más crucial. Una persona que asesina a otros, finalmente uno podría preguntarse, ¿esa persona tendría paz? O quizás su familia tendría paz de lo que esa persona hace. Es de pronto preguntarse eso, y entonces esto nos lleva a lo que piensan algunos pensadores filosóficos sobre la ética desde la teoría. Dice que la ética tiene como objetivo explicar, fundamentar, plantear y resolver problemas relacionados con la moral. Fíjense que acá de una vez nos indican que la ética y la moral son dos cosas totalmente diferentes. Y como lo mencionaba alguna de sus compañeras, desde esa relación, pues uno puede indicar o nos permite analizar las decisiones y acciones sociales. Porque la ética no es solo para mí, la ética es la que me permite socializar con los demás, la ética es la que me permite a mí decir si algo es bueno o algo es malo, pero no desde lo que yo creo, sino desde lo que cree la sociedad en general. Entonces es importante que entendamos ese espacio frente a no solo los valores, sino también frente a una situación específica de lo que estamos viviendo. Entonces voy a hacer lectura de algunos comentarios que también están haciendo sus compañeros. Dice Joseph, el concepto de bueno o malo es relativo, porque en cada persona puede variar. Supongo que la idea era mencionar que cada persona pues tiene un concepto diferente. Y es que precisamente eso es lo que quiero tocar con ustedes. Quizás no hoy no alcancemos a tomar el concepto como tal, pero sí es importante que revisemos pues por qué una persona considera que algo es bueno o algo es malo. O sea, ¿qué le hace pensar a esa persona que lo que está haciendo es bueno o malo? Entonces, Joseph, 10 puntos. Dice Karen, ser ético es tener que ser... ok. Karen menciona que los valores y la moral están preestablecidos, pero preestablecidos frente a qué sociedad y frente a qué cultura. Eso también lo vamos a trabajar. 5 puntos, Karen. Y Ricardo menciona, el dolor es absoluto. Si una persona provoca dolor a otro, esa persona ha cometido un acto de mal. Solo el dolor puede mostrar qué es bueno y qué es malo. Vamos a verlo y es interesante la postura que tienes porque finalmente, recuerden, yo sé que de pronto ustedes lo han visto en otras asignaturas, recuerden que en muchas culturas el dolor es un acto de respeto, ¿sí? Algunos indígenas, por ejemplo, eh, tienden a sentir en el dolor un placer o una necesidad para encontrar algo y no necesariamente el dolor me indica que estoy haciendo algo malo. ¿Sí? Entonces, eso también es importante lo que estás mencionando, Ricardo, 10 puntos. Entonces, con base en esto, cuando hablamos de las exigencias que nos pide la ética, hablamos de una objetividad, porque finalmente uno siempre que piensa en los valores, por decirlo así, pues uno tiene que ser muy claro o más bien muy conciso y coherente cuando uno comete algo y asume la consecuencia. Eso es lo que siempre nos han enseñado. La racionalidad, ¿cierto? Es pensar en el otro. Si yo hago esto, ¿afecta o no afecta al otro? Y cuando hablamos de sistematicidad, hablamos de un proceso o de un principio que ya trae
la ética como tal. La ética no se la inventaron de un día para otro. La ética es un proceso que me permite relacionarme con los otros. Y cuando hablamos de metodicidad, hablamos del proceso en general que yo debo llevar a cabo para realizar una acción, sea buena o sea mala. Porque finalmente una persona que quiere hacer algo bueno, también lo medita, lo piensa, lo organiza, lo estructura. Igual una persona que quiere hacer algo malo, hace exactamente lo mismo. Pero para poder saber si algo es bueno o malo, pues yo tengo que identificar esos principios fundamentales que se me establecen. Y cuando digo se me establecen es porque de acuerdo al país, de acuerdo a la situación, pues van a haber diferentes principios. Por ejemplo, hay países donde la pena de muerte, ¿cierto? Donde de las personas que cometen algo malo, por decirlo así, en la sociedad, pues les generan pena de muerte, o sea, son ellos quienes determinan en qué momento van a morir. Pero hay países donde eso no es, digamos, no hace parte de un derecho fundamental de una persona. Entonces, ahí es donde les digo que cada principio, cada norma y cada ley se establece de acuerdo al lugar en el que estemos. Y también es importante que uno aprenda a asumir las diferencias entre las culturas, tanto la nuestra como la de otros, ¿cierto? Porque para mí puede estar mal eso, como lo decíamos desde un principio, porque para mí de pronto que otro determine el momento de morir de una persona no está bien, ¿cierto? Pero en otras culturas eso está bien. Entonces es revisar puntualmente qué puedo hacer y cómo me puedo guiar, o más bien cómo puedo entender ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas dentro de una sociedad. Ahora vamos a mirar, estas van a ser las preguntas que vamos a desarrollar. La primera es, ¿qué es la ética? La segunda, ¿cómo define Aristóteles la ética? Tercero, ¿cómo define Fernando Savater la ética? La cuarta, ¿cuál es la etimología de la ética? Cuando hablamos de etimología es el origen de la palabra. La siguiente, ¿cómo se usa la ética en nuestra vida diaria? ¿Qué gobierna la ética? Y mencionar 3 ejemplos de ética. Pero para realizar esto, vamos a ver un video y lo vamos a ir cortando pues para que ustedes también tengan la oportunidad de participar en la actividad que estamos haciendo. Voy a dejar de compartir un momento, ya ahorita igual yo les vuelvo a mostrar la actividad que estamos haciendo, pero es básicamente para que podamos definir cada una de las preguntas. Ahí ya vemos la pantalla. Sí, profe. Sí, Profe, ¿cuáles son las preguntas? La primera pregunta está relacionada con ¿qué es la ética? Es lo primero que vamos a contestar. Entonces escriban actividad en clase, primera pregunta, ¿qué es la ética? Y con base en el video y con lo que ya hemos venido charlando, la idea es que ustedes den su punto de vista frente a lo que es la ética. Recuerden, no más de 5 renglones. Entonces vamos a iniciar. Las diferencias entre la ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de manera indistinta, como si abarcaran los mismos significados, pero no es así. La ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. Algunos autores la comparan con la teoría y la práctica. La ética sería la moral pensada, mientras lo que llamamos moral sería la moral vivida. Se trata de dos conceptos distintos, con diferentes etimologías y usos, tanto en la vida privada como en la profesional, y con distintos alcances en los múltiples planos de la sociedad contemporánea. Para que comprendas mejor sus diferencias, primero te explicaremos qué es la ética, su definición, características y te daremos ejemplos. A continuación pasaremos con la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Hasta ahí. Entonces, con base en eso y con lo que trabajamos ahorita en clase, por favor escriban
¿qué sería entonces la ética? Escríbanlo en su cuaderno. Necesitamos un minuto más y continuamos. Profe, Ya, profe. ¿Ya? Listo. La segunda pregunta, para que la coloquemos ahí. No, profe, espere. Ah, pero como me dijeron que ya, Pero solo 2 personas, profe, no todos. bueno, esperemos un minuto entonces, que tampoco es que se demoren toda una vida escribiendo 5 renglones. Listo. La segunda pregunta dice, ¿cómo define Aristóteles la ética? ¿Cómo define Aristóteles la ética? Entonces, vamos a continuar con el video, pero antes de continuar con el video, para que ustedes puedan pues, terminar los que faltan, si ustedes observaron, la ética la definen como, al igual que Fernando Savater, como algo que nos permite vivir de la mejor manera con nuestra sociedad, siempre y cuando nosotros tengamos presente el lugar en el que nacimos. Y cuando nos hablan del lugar, no es específicamente el barrio o específicamente la ciudad, sino específicamente el país. Nos hablan o nos relacionan esto con la cultura, porque como lo habíamos visto anteriormente, la cultura tiene mucho que ver con nuestras creencias o lo que nosotros consideremos. Si ustedes se fijan, la ética la hablan desde algo que se piensa, desde algo que se hace como tal, mientras que la moral es algo que se siente, es algo que yo puedo llevar hacia mi cultura, hacia mi sociedad, pero que no son iguales. Piense que la ética se piensa en el desarrollo o prosperidad del otro, o más bien, de mí mismo o de mí misma frente a las otras personas. Entonces, ahora con la segunda pregunta nos dicen que básicamente nos están preguntando cómo define Aristóteles esa ética. Recuerden que la ética se da desde la filosofía, que la filosofía en sí, que yo sé que ustedes las han trabajado pues con los demás profes, pues es preguntarse también sobre uno mismo, ¿cierto? Sobre el ser, sobre el otro, pero entonces, ¿cómo define Aristóteles esa ética? Entonces vamos a verlo. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, en la que afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarla. Para pensadores contemporáneos, Entonces, fíjense que Aristóteles ve la ética como algo que nos permite ser felices. Y recordemos que la felicidad, en muchas ocasiones nos han dicho que la felicidad está en nosotros mismos. Es decir, yo no puedo hacer feliz a otra persona si yo no soy feliz. Hay muchas personas que dicen, no, si yo te veo feliz, entonces yo soy feliz. Realmente eso no es cierto, porque cuando uno lo mira, ¿no? Simplemente lo estoy trabajando desde la filosofía, porque finalmente para que uno pueda hacer feliz a la otra persona, dícese de la familia, dícese de los amigos, dícese de, qué sé yo, de la pareja, de un animal, ¿cierto?
yo también tengo que sentirme bien con la otra persona. Si yo no me siento bien con la otra persona, claro, la otra persona puede estar muy feliz, pero de ahí a que la persona en sí, el individuo, se sienta feliz o eufórico por lo que está haciendo, quizás no. Está haciendo feliz a la otra o a las otras personas. Pero realmente cuando hablamos de esa ética vista desde Aristóteles, estamos pensando en hacerse feliz inicialmente uno para poder hacer feliz al otro. ¿Y cómo hago feliz al otro? Pues haciéndole el bien, ¿no? Aunque ahí podríamos debatir también, y lo vamos a ver más adelante, no en la clase de hoy, sino más adelante, hay personas que de pronto hacen por otras lo que se les pide. Por ejemplo, si la otra persona le dice, vaya haga tal cosa, ¿cierto? Vaya robe o vaya compre o vaya diga, ¿cierto? Se está haciendo feliz a la otra persona y ahí se estaría cumpliendo uno de los criterios de Aristóteles. Pero principalmente se pensaría, o más bien, se haría la pregunta de si la otra persona, o sea, la que está haciendo la acción, está siendo feliz o no. Entonces, 2 minutos para que contestemos qué considera Aristóteles frente a la ética. ¿Listo? Sí. Listo. Si nadie más contesta, yo asumo que sí todos. Yo creo que ese fue el más rápido. Profe, listo. La tercera pregunta dice, ¿cómo define Fernando Savater la ética? ¿Cómo define Fernando Savater la ética? Cuando yo inicié esta explicación, puse en una de las casillas iniciales de esta diapositiva un pensamiento que tenía Fernando Savater sobre la ética, pero en el video también nos van a explicar algo relacionado con esa definición que él da. Entonces, tercera pregunta, ¿cómo define Fernando Savater la ética? Por años como Fernando Savater, este sigue siendo el objetivo de la ética. La ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir y, desde un punto de vista académico, es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y malo. Etimología de ética. Entonces, cuando hablamos de la definición de Fernando Savater frente a la ética, como ya lo habíamos relacionado, es un bienestar social, es algo que nos permite vivir mejor, pero fíjense que también habla de dos cosas importantes, que lo mencionaba Ricardo, lo mencionaba Cristian y lo mencionaba Camilo. Tiene que ver con ese bien y ese mal, ¿cierto? Son los principios que rigen a la ética para decir que algo es bueno o algo es malo. Pero finalmente ese algo bueno o ese algo malo se rige desde algo o desde alguien, ¿cierto? Y nos permite tener una vida mejor o una relación
favorable con las personas que me rodean. Entonces, por favor, coloquen ustedes qué consideran que es o cuál consideran que es la definición de Fernando Savater frente a la ética. Demos 2 minutos también. Ya, profe. Listo, esperemos un minuto más para sus compañeros y continuamos. Listo. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la etimología de la ética? ¿Cuál es la etimología de la ética? Es la cuarta pregunta. ¿Cuál es la etimología de la ética? Entonces, miremos qué nos dice. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. En el campo personal. Entonces, voy a devolverlo un poquito por si no nos quedó claro frente a su etimología. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. Entonces, recordemos que la palabra ética entonces va a ser dos términos que se unen. Ethos, que viene siendo el tema del hábito, de la costumbre, de algo que yo hago cotidianamente. Y cuando nos dice icos, nos está hablando de algo relativo, ¿cierto? ¿Y por qué nos dice que es algo relativo? ¿Por qué? Porque hablamos de algo que es bueno o algo que es malo, ¿cierto? Por eso nos dicen que hablamos de una costumbre, de algo que hacemos cotidianamente. Entonces, frente a esa etimología, hablamos de un hábito, que sería el ethos, y cuando hablamos de icos, hablamos de algo relativo. Entonces, 2 minutos para que escribamos frente a su etimología, que sería la ética. Señor. Dijimos que son 6 más o menos. Ahí vamos bien de tiempo. Vamos en la cuarta, 5, 6, sí. Son 7, pero la séptima es más relacionada a lo que hacemos o a lo que vemos en nuestra cotidianidad. Pero ahí vamos bien de tiempo. Y recuerden que pues tampoco es que estemos escribiendo tratados. Estamos simplemente relacionando ideas de lo que vamos entendiendo. Una pregunta, mientras ustedes van haciendo eso, de las notas de química, pues yo construí un Classroom para 10.1,
por eso pues ellos van a empezar a entregar sus actividades en otro Classroom, pero hay una niña que me aparece como Sara Guzmán, ¿es de este curso? Ustedes que tienen sus compañeros, porque en el otro curso hay una Sara Guzmán, pero es Sara Piñeros Guzmán. Y acá me aparece otra Sara Guzmán, pero no sé específicamente quién es. Y hay otro que aparece, perdón, otro usuario que aparece como Ibáñez Milena, pero no lo encontré en ninguna de las dos listas. No sé si también sea de este curso. Profe, ni idea, de pronto son estudiantes nuevos, profe. Que igual si ustedes tienen conocimiento de ellas dos, pues para que me avisen porque no, o sea, no las tengo en lista de ninguno de los dos cursos, pero sí han entregado actividades pues que habían hecho con la profesora Patricia, pero lo que me surge duda es eso, de qué cursos son. Pero bueno, gracias. Vamos entonces con la quinta pregunta. Dice, ¿cómo se usa la ética en nuestra vida diaria? ¿Cómo se usa la ética en nuestra vida diaria? Voy a repetirla, ¿cómo se usa la ética en nuestra vida diaria? Entonces miremos campo de uso. ¿Cómo se usa? La ética en nuestra vida diaria. Uso. En el campo personal, la ética suele apuntar a valores fundamentales, como saber diferenciar el bien del mal, qué es justo y deseable y cuál debe ser nuestra postura en torno a temas como la libertad, las desigualdades, los problemas sociales y ambientales y la vigencia o no de nuestros códigos morales, entre otros temas. Podría decirse que la ética tiende a ser una postura personal e íntima, adoptada por cada individuo según sus principios. ¿Qué la gobierna? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa ética en nuestra vida diaria, como lo vimos en el video y como sus compañeros ya lo habían expresado, pues también tiene que ver mucho con uno, ¿cierto? Con lo que uno cree, con lo que uno siente, con lo que uno observa. Pero finalmente esa ética o esos principios de la ética son los que nos permiten diferenciar, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? En este caso, pues sé que todos en su mayoría asumen o tienen conocimiento de qué está bien o qué está mal en una sociedad. Pero básicamente la ética lo que nos permite es dar razón o dar solución a situaciones, problemas que se presentan en nuestra vida cotidiana, como nos lo decían en el video, a una situación ambiental, a una situación económica, incluso a una situación como la que estamos viendo hoy día en nuestro país. Lo que ustedes consideren, o sea, lo que ustedes hagan en este momento frente a esa realidad es lo que su ética personal le está diciendo. Pero por eso es importante, y siempre nos lo han dicho, y sé que muchos profesores también lo han hecho, pensar si lo que estoy haciendo está bien o está mal, si le está generando beneficio o más bien está perjudicando a las personas. Y si lo que yo estoy haciendo está bien, ¿por qué está bien? Entonces, por eso nos decían en el video que es para poder argumentar mi postura de bien o mal frente a una situación, ya lo dijimos, ambiental, social, cultural, económica, política, ¿cierto? Porque acuérdense que todas las profesiones, incluso las que ustedes quieran ser en unos años, pues se rigen por una ética. Hay cosas que yo puedo hacer y hay cosas que yo no puedo hacer. Y profesionalmente, el bien o el mal se rige por normas, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa ética en nuestra vida cotidiana, la hablamos desde ese punto, desde cómo la veo, cómo la observo y cómo la argumento, la propongo y la establezco en mi vida cotidiana. Entonces, frente a esa pregunta, ¿cómo se usa la ética en nuestra vida diaria? Por favor, conteste.
Y ya nos haría falta la última pregunta y ya lo que queda, o sea, esta es la actividad que estamos haciendo en clase. Yo ahorita en el grupo general les subo el link de ese tablón, pues para que ustedes puedan subir las actividades. Y por favor estar pendiente, les voy a dejar el taller que va a ser para dentro de 15 días, que se relaciona no solo con la ética, sino con la moral. Tiene que ver mucho con lo que estamos trabajando. Ya, profe. Esperemos que tus demás compañeros concluyan. Profe, ¿es verdad que dice Javier que entre 15 días se acaba el periodo otra vez? Señora, El profe Javier dijo ahorita que es que entre 15 días se acaba el periodo. 15 días, estamos a 18. Más o menos, porque más o menos 4 de junio, sí, más o menos. No sabría decirte en este momento, me tocaría revisar bien el calendario, pero tengo aproximadamente, tenemos la semana del 18, 1, 2, 3, no, todavía no se alcanza a quedar un mes, más o menos, para todo el tiempo. Sí, más o menos nos queda. Y frente a vacaciones, yo creería más o menos 15 a 20 días. Sí, son 3 semanas, porque acuérdense que ustedes en octubre tienen otra. Bueno, no, que se acuerden que en octubre ustedes tienen otra semana. Pues por eso es que no es el mes completo. Vamos entonces con la última pregunta, que es ¿qué gobierna la ética? ¿Qué gobierna la ética? Y con esa pregunta pues cerraríamos nuestra actividad. ¿Qué gobierna la ética? En el campo laboral existe la llamada ética laboral: honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, etc. Y en muchas profesiones, como la medicina, la docencia o el derecho, existen los códigos éticos, que pueden confundirse con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional. Un ejemplo sería el que los profesores o profesoras no se vinculen románticamente con sus alumnos. Consistencia. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Una postura ética puede entrar en conflicto con códigos y valores morales de determinadas sociedades. Por ejemplo, si nos toca vivir en países que aceptan la pena de muerte y no compartimos la idea de tal castigo. Los principios éticos por los que nos guiamos en Occidente están muy influenciados por valores judeocristianos y grecolatinos. En otras regiones del mundo, como China, la India o los países musulmanes, hay influencias confucianas, budistas, islámicas o del hinduismo. Sin embargo, todas tienen en común la preocupación por el buen vivir. En este sentido, podría decirse que la ética es constante, no suele cambiar con el tiempo y regula el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. Ejemplos de ética. Listo. Hasta ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de perdón, me paso acá. Ya.
Cuando nosotros hablamos de esa pregunta, ¿qué gobierna la ética? Hablamos principalmente, si ustedes vieron el video, hablaba de esa relación, ¿cierto? De los Sobre la principios, consistencia. normas. Exacto, una consistencia, cuando nos hablan de una consistencia, nos hablan de algo que lleva muchos años atrás, de hecho nos decían siglos. Entonces, por eso yo les decía que la ética no es algo que surge de un día para otro, es algo, son leyes que se han venido trabajando desde mucho antes de que nosotros como tal existiéramos, ¿cierto? Y hablo de nosotros es porque pues hay personas un poco más adultas, ¿cierto? O personas con más edad, pero aún así ni siquiera ellos fueron los fundadores de la ética. La ética surge, ¿cierto? Desde el nacimiento como tal del ser humano. ¿Y por qué surge desde ahí? Básicamente desde los derechos de nuestra vida, de querer hacer muchas cosas, pero también que se rigen por normas y leyes. Entonces, coloquemos qué gobierna la ética y lo que les digo, ya ahorita les envío por el grupo para que ustedes tengan el link de ese Classroom y puedan subir la actividad. ¿Preguntas, dudas antes de irnos? Ya, profe. No, profe, no hay dudas. Básicamente la pregunta tiene que ver con qué hace que la ética funcione. ¿Quién rige la ética? Por eso nos hablaban de la ética profesional, por eso nos hablaban de las cosas que estaban bien o mal dentro de alguna labor específica. Pues es que, profe, si nos ponemos a pensar así sobre qué funciona cómo funciona la ética, que es básicamente lo que dice la pregunta, hablamos también sobre los morales. La puedes incluir, pero recuerda que son dos cosas diferentes. O sea, la puedes incluir, más no asumir que es lo mismo. Y ya con base en esta actividad que terminamos, ya podemos salir de la llamada. Voy a colocarles, asignarles la actividad y ya les envío el link para que simplemente le tomen foto a su actividad y la suban. ¿Listo? Bueno, profe, Para hasta química lo mío. Bueno, chao, que estén bien. Ya Profe, podemos... para de química lo mío.